Él hará lo que promete. De la Santa Biblia Reina Valera 1960, vamos a continuar estudiando el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento de esta Biblia Reina Valera. Así dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en la tabla primera que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni oveja ni buey parcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en sus manos 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre sus hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravilla que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, que será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para sus hijos,
y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas, y no te hará dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardará 7 días, comerá pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abi, porque en el mes de Abi saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirá con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimiste, quebrará su cerviz, redimirá todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajará, mas en el 7º día descansarán, aún en las aradas y en la siega descansarás. También celebrará la fiesta de la semana de las primicias de las siegas del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentarán todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, aunque suba para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerá cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevará a la casa de Jehová tu Dios. No cocerá el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés le habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará,
mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestra morada en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedra de onice y piedra de engaste para el efod, para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y su vara, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y su utensilio, su lámpara y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todo su utensilio, y la fuente con sus bases, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, la vestidura del servicio para ministrar en el santuario, la sagrada vestidura de Aarón el sacerdote y la vestidura de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las consagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joya de oro, y todo presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñida de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para todas las obras del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón la impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Los príncipes trajeron piedra de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombre como mujer, todo lo que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra
que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste y obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliá, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, y lo ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Oliad y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer todas las obras del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliad y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían todas las obras del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. La hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Toda la cortina eran de igual medida. 5 de la cortina la unió entre sí, y asimismo unió la otra 5 cortinas entre sí. E hizo lanzada de azul en la orilla de la cortina que estaban al extremo de las primeras series, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. La lanzada de la una correspondía a la de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con las cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortina de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida.
Y unió 5 de la cortina aparte y la otra 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lanzadas en la orilla de la cortina que estaban al extremo de la primera series y otras 50 lanzadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una, e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derecha. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirla una con la otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata, 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las varas de madera de acacia, 5 para la tabla de un lado del tabernáculo, 5 varas para la tabla del otro lado del tabernáculo y 5 varas para la tabla del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la vara de un medio pasaje por en medio de la tabla de un extremo al otro. Y cubrió de oro la tabla e hizo de oro los anillos de ella por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y la cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ella 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las moldeduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, de anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también vara de madera de acacia y la cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro,
su longitud de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Hizo también los 2 querubines de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubrieron con sus alas el propiciatorio y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de 1,5 codos su altura. Y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldedura de 1 palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldedura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y lo puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldedura estaban los anillos, los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y la cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, su plato, su cuchara, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. E hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De su lado salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana, una flor, y en el otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de alimento, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo del otro 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de los mismos, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia de 1 codo de longitud y de oro de otro codo. Su anchura era cuadrado y su altura de 2 codos y su cuerno de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y su alrededor, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro de debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados para meter por ello las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y la cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Hermanos,
La palabra de Dios es eterna. Ayer, hoy, siempre habla a todo y cada uno de nosotros, porque el amor de Dios es para todo el mundo. La Biblia es un libro que viene a ser una enciclopedia o un conjunto de libros escritos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos viendo que en el Antiguo Testamento se escribieron 39 libros y en el Nuevo Testamento se escribieron 27 libros entre 1400 a 1600 años, a través de los primeros manuscritos que eran de papiros, que venían separados los libros, y que con el tiempo transcurrido desde lo arameo y lo de Grecia, que escribieron y tradujeron esos libros inspirados por la voluntad del Dios Padre, entonces se fue unificando y se decidió hacer un solo libro que es como una biblioteca, y por eso la palabra Biblia viene del griego, que significa biblión, y más bien viene a significar biblioteca. Moisés escribió este libro de Éxodo. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se le atribuyen a Moisés y por eso se le llama Pentateuco. Moisés, entre el Antiguo Testamento, que narró lo que fue viviendo con el pueblo que sacó de Egipto, e inspirado por toda la historia que se hablaba de Dios y Abraham, Isaac y Jacob, y luego, al ser los descendientes de Jacob, lo que iban a vivir la tierra prometida, Moisés fue inspirado por Dios para escribir esos primeros libros, y luego todo lo que vino pasando en el pueblo de Dios fue traducido. Los pergaminos todos se unificaron en un solo libro, que es la Biblia. Y sabemos que como la Biblia habla en el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto fue con Abraham, y Moisés trabajó la conversación y la alianza que Abraham y Dios tenían en primicia realizar. Moisés fue un siervo de Dios que trabajó el pacto de Dios en el Antiguo Testamento, y Jesucristo es el servidor que viene a trabajar el nuevo pacto con el pueblo de Dios. Por voluntad propia decide abrir sus brazos humildemente en una cruz para hacer cumplir ese pacto de el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios tiene con su pueblo. Y la primicia es que Él quiere que todos seamos salvos. Perdona todos nuestros pecados. Él lo perdona. Jesús viene a darnos la buena nueva, a que le sigamos a Él, que nazcamos de nuevo, y que al nacer de nuevo nosotros tengamos una nueva forma de vivir la vida que nos corresponde vivir de acuerdo con la voluntad de Dios Padre y el plan que tiene con cada uno de nosotros, que quiere lo mejor y que nos salvó a través de Jesucristo, y fue una salvación gratuita en una cruz para entregarse. Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y todo lo que hayamos decidido aceptarlo y seguirle y mantener esa salvación, tenemos la esperanza de que estaremos también con ellos. Nosotros
Todos somos llamados a una salvación porque el amor de Dios es misericordioso y se renueva cada mañana para todo y cada uno de nosotros. El reino de Dios es de aquellos que decidan o decidamos ser valientes y tener el valor para seguir a Cristo. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo lo vamos a lograr. Dios al principio de la creación nos dio los mandamientos, reglas, normas, leyes y principios para que el pecado no nos tomara de sorpresa y no nos separe de él, porque el pecado causa una distancia entre Dios y el hombre, pero Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar y volver al Padre, nos dejó la salvación para todo aquel que crea en Él y decida seguirle.